Todo sobre la mesa, un programa de análisis político y también de algunos temas que son sin duda de la sobremesa de todos los días. Y bueno, en esta ocasión, en esta primera emisión, vamos a hablar acerca de la nueva reforma electoral. A través de la historia de nuestro país hemos sido testigos cómo poco a poco se fueron haciendo cambios en las reglas del juego político. Hay que entender que existen las leyes escritas y las leyes no escritas. Hay una realidad. Las leyes escritas de nuestra política mexicana, plasmadas en la Constitución y en otras leyes, pues son fácilmente violadas por las reglas no escritas. Durante muchos años en México tuvimos un partido hegemónico, el PRI, el cual durante su etapa de consolidación, pues generó algunas figuras que eran totalmente violatorias de la ley. Por ejemplo, la figura del tapado y también la figura, entre otras cosas, del famoso dedazo. Es decir, el presidente en turno designaba quién iba a ser su sucesor. Esta dinámica se fue cambiando. Uno de los puntos esenciales del cambio es de que en 1976, en aquella elección presidencial, José López Portillo fue candidato único a la presidencia. Con solo obtener un solo voto podía ser presidente. Consecuencia de esa elección en la que quedó muy en claro que los mexicanos estábamos muy alejados de una verdadera democracia. Hay que recordar que incluso el premio Nobel de Literatura, el famoso Mario Vargas Llosa, llegó a decir que en México había una dictadura perfecta, o algunos lo han llamado la dicta blanda. ¿Qué pasó en 1977? En ese momento el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promovió la famosa Ley Lope, una ley en la que habría la posibilidad a que hubiera más diputados de oposición. Antes existían unas cosas que se llamaban diputados de partido, en los cuales se les daba algunos espacios a algunos de los representantes de la oposición. Pero fue precisamente en la Ley Lope cuando esto cambió en su totalidad, pues se le abrió el espacio primero a 100 diputados y después, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se abrió otro espacio a 100 diputados. Es decir, quedó en 200 diputados de representación proporcional y en 300 diputados de mayoría relativa. Es así como con esta Ley Lope empiezan poco a poco a darse los cambios, hasta que en 1994 se hace un cambio importante en la ley. Y es que, aunque las elecciones seguían siendo organizadas por el propio gobierno, en el que el secretario de Gobernación era juez y parte al mismo tiempo, se decidió crear un consejo electoral creado para tener ya figuras de representantes ciudadanos. Así es como en la primera ocasión que hubo consejeros electorales ciudadanos en una institución llamada el Instituto Federal Electoral. Es así como después se da la reforma de 1996 y en 1997 se fueron abriendo espacios cada vez más a la oposición con triunfos locales, gobernaturas, municipios y congresos. Además, también hay que decirlo, poco a poco se fue abriendo el espacio para un verdadero cambio en todo el aspecto electoral. Fue así como en el año 2000 se dio la alternancia en el poder. El PRI, después de casi 70 años, dejó de gobernar y llegó el PAN. Pero la llegada del PAN no fue solamente la de un partido. Llegó el momento de algo que se llamó la partidocracia. Todas las leyes electorales empezaron a ser fijas hacia la opinión de los distintos partidos políticos, no solamente en el de uno solo. Fue así como se fueron cambiando las propias leyes. Se empezó a dar el tema de las prerrogativas a los partidos, la fiscalización, y después llegaron las candidaturas independientes y otro tipo de elementos que le han dado a nuestra joven democracia, pues de alguna manera, algunos distintos. Pero habría que decir algo muy importante. La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado pues que va a haber una nueva reforma electoral, en el que se habla de la eliminación de los plurinominales y se habla también de la eliminación de otros aparatos de la propia autoridad electoral o llamado INE. Es por eso que el día de hoy, aquí en este programa de Todo sobre la Mesa, vamos a analizar el tema de una nueva reforma electoral, que en una primera comisión fue y es encabezada por Pablo Gómez, quien era titular de la UIF, acompañado de 6 funcionarios públicos de tipo federal. ¿Dónde queda el Poder Legislativo? ¿Dónde queda la oposición? ¿Dónde queda la ciudadanía? Y algo muy importante, todo eso tendrá que hacerse antes del mes de septiembre del 2026, cuando inicie formalmente el proceso para elegir a diputados federales y 17 gobernadores en el 2027.
Bueno, pues entramos a esta sección Mesa de Trabajo y vamos a analizar brevemente pues lo que nos hemos enterado de una nueva reforma electoral, si es posible, si va a haber pues una agandalle del partido en el gobierno de sus aliados, qué va a hacer la oposición, qué dice la ciudadanía. Y para eso tenemos hoy aquí a dos invitados que colaboran en Saber Votar. Tenemos a Luis Barrera, nuestro coordinador de investigación de Saber Votar, y a Pepe Torres, que es nuestro coordinador de Relaciones Públicas. Empezamos contigo, mi querido Luis, en esta mesa de trabajo. ¿Es necesaria una reforma electoral? Bueno, definitivamente en una democracia tan joven como la de México, pues siempre es necesario hacer estas reformas e ir incrementando el acceso de la participación ciudadana, más allá de cómo se van a acomodar los partidos. Pero lo cierto es que es muy a conveniencia esta reforma. Se ve claramente el colmillo de Claudia para ir disminuyendo los plurinominales, que yo personalmente lo considero una excelente idea, la disminución. Digo, acá lo quiero desaparecer. ¿Por qué? Porque en el deber ser, pues sí, sabemos que tiene que dársele mayor participación a los partidos que no están quedando tan representados, tiene que haber muchas más voces, más pluralidad. Pero la realidad es otra, los pluris terminan siendo pues gente que quiere huir de la ley con el fuero, terminan siendo los amantes de los políticos, terminan siendo... Pero ¿no sería también eso los de mayoría? También, por ejemplo, hay distritos electorales donde se lanzan figuras que saben que van a tener ese tema del fuero. Es decir, eliminar los plurinominales soluciona la democracia en México. Efectivamente, en México los partidos y los políticos tienen mucho la idea de que si algo no funciona, pues hay que tirarlo a la basura, ¿no? Pero ¿tú estás de acuerdo en que sí hay que eliminarse los plurinominales? No, yo considero que deben de reducirse y tendría que mejorarse los procesos de selección, no solamente de los pluris, sino de todos los gobiernos. Pepe, ¿tú qué opinas? ¿Se tienen que eliminar los plurinominales o no? No, yo creo que no, pero lo que sí hay es una realidad, es que desde hace tiempo hace falta este tipo de reforma, una reforma política profunda, porque ya en otra ¿A qué te refieres a una reforma política profunda? ¿De que pues mira, se elimine el sistema democrático, que ya no se elija, o que se elija todo como ahora hoy en día sucede? No. Con consultas populares y... Creo que no podría ser por ese estilo. Mira, por ejemplo, no le dimos tiempo al tema de la reelección. No vimos cómo iba a funcionar, apenas se iba a cumplir la tercera vez que podían reelegirse los diputados, y creo que eso había podido incentivar más a conocer, acercarse al diputado, a su población. Pero ¿estás de acuerdo que cuando hay un partido que tiene mayoría junto a otros aliados es difícil que se pueda medir el tema de la reelección? Es correcto, y aparte que, como bien lo plantean ellos, creo que el disminuir los mismos pluris afecta inclusive a sus aliados políticos de Morena y del régimen, ¿no? ¿Qué son? PT y Verde. Ahora, Luis, a ver, ok, ya escuchamos tu opinión de los plurinominales, dices que deben de reducirse. ¿Cómo crees que deberían ser electos los plurinominales? Entiendo muy bien que dices son las cúpulas de los partidos, ¿no? En otras palabras. Así es. Pero tú como ciudadano, ¿qué cambiarías para que fuera realmente incluyente los plurinominales? Que el origen, hay que decirlo, el origen es representación proporcional de las minorías. Así es. Pues bueno, yo creo que el tema de minorías también a veces lo lleva al otro extremo el INE y los mismos senadores, diputados, con las supuestas cuotas que se están haciendo. Ahorita se me fue cuál. Pero entonces las cuotas, estas acciones afirmativas que se les llama, acciones afirmativas, pues estaría sustituyendo al tema de las minorías, de los plurinominales. Ya no sería necesario tener plurinominales. Así es, ya no sería necesario, pero lo que sí creo necesario es la participación ciudadana. Creo que la sociedad civil y hay buenos perfiles ciudadanos que podrían ahí intervenir, quizás sin una mirada partidista. Yo sé que es complicado porque todo el sistema está hecho para los partidos políticos, pero yo creo que sería mucho mejor abrir a voces ciudadanas, abrir a la sociedad civil organizada, en lugar de seguir pues metiendo a más políticos que hasta luego se terminan peleando. ¿Qué voces ciudadanas? ¿Cómo involucrar las voces ciudadanas? Porque, a ver, voy a poner este caso. En México el voto constitucionalmente es obligatorio, pero es voluntario. ¿Sí? Hay países donde el voto es obligatorio, si no vas a votar eres sancionado, y países como México que han escogido el modelo de, pues sí, tienes que, estás obligado a votar, pero eres voluntario si vas a votar o no si vas a votar. Mira, justamente, por ejemplo, por eso me refiero a algo más profundo, ¿no? El tema de la democracia, creo que
era una democracia joven que poco a poco fue avanzando y que muchos creyeron que esto iba a ir a un tema más parlamentario, que el Congreso iba a tomar una mayor relevancia porque nosotros veníamos de un sistema político presidencialista, ¿no? Entonces pensaban que cuando se llegara el 2000 este tema de parlamento iba a tomar mayor relevancia. A ver, estamos recordando que durante 12 años, durante 18 años, o tal vez hasta podemos decir 21 años, el Congreso realmente era... Pero realmente no era representativo la gente. Lo que bien dices ahorita, la pregunta que dices, oye, ¿cómo lo haces para incluir a la sociedad civil? Porque si bien... Pero bueno, se dieron las candidaturas independientes, fue una forma de incluir a la sociedad civil. Pero no fue realmente pues una opción para la sociedad civil. ¿Por qué no fue una opción si porque los requisitos que pedían... ¿Los requisitos qué, perdón? Los requisitos que pedían que están hechos para que no entres, para que no seas un candidato independiente y para que tu plataforma no sea escuchada, ¿no? Creo que por ahí debe de ser la reforma. A ver, Luis, un tema de los plurinominales, otro es, tiene que modificarse el INE. Ahorita hay una realidad, de los 11 consejeros, 6 están alineados al gobierno, porque aparte también hay que decirlo, los consejeros son electos por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Si tienes el control de la Cámara de Diputados, vas a poner gente afín. Antes había negociaciones en esa otra etapa. ¿Debe eliminarse el INE, como lo conocemos? No debe eliminarse. Insisto, en México la gente ve que algo no funciona, pasó con el Poder Judicial, entonces hay que destruirlo totalmente. No, lo importante aquí es ver que sí está funcionando y ver cuáles son las áreas de oportunidad. Pero creo ¿Qué áreas de oportunidad ves tú ahí? Totalmente, pues tiene que ser mucho más ciudadano. O sea, el hecho de que lo escojan los partidos... Pero ¿cómo ser más ciudadano? Perdón que te interrumpa, pero sí, ¿por qué ser más ciudadano si, por ejemplo, México es de los pocos países del mundo donde los ciudadanos cuentan los votos el día de elección? Efectivamente. Pero ya dentro, en la cúpula del INE, como tú bien lo decías, está hecho para la partidocracia, está hecho para los partidos políticos. Nuevamente, se entiende porque así está hecho el sistema. Pero hay servicio profesional de carrera electoral. Así es. Pero, insisto, o sea, el ciudadano se queda contando los votos, que es muy valioso, se queda como escrutador, toda esa parte es muy valiosa, pero creo que dentro del INE es cuando, y es esta cultura, creo que es algo ya más cultural, del hecho de decir, bueno, fui y voté, vi que contaron los votos, ya con eso acabó mi participación. Creo que tiene que haber primero una promoción de decirle al votante, al ciudadano, ¿sabes qué? Votar está muy bien, qué bueno que lo hagas, pero no es lo único. Creo que sí debe de haber mayor esfuerzo en que los ciudadanos intervengan en la vida pública, no solamente votando. Y así ya se van a poder estar abriendo más espacios tanto en los congresos como en el propio INE. Pepe, ¿debe de cambiarse el INE? ¿Debe de modificarse? ¿Debe desaparecer? La verdad no creo que deba desaparecer como tal, porque yo creo lo mismo que tú. No sé si tú lo crees, pero... que hay un servicio profesional de carrera, sabemos que la gente que trabaja ahí realmente es profesional, o sea, no pondría en duda de su trabajo. ¿Cómo ciudadanizar al INE? Ahorita Luis nos decía un poco... Mira, lo que pasa es que también hay un desconocimiento de la gente. La gente, sale una convocatoria y tú puedes entrar al INE y participar por esa convocatoria, pero realmente pues pero bueno, eso no es para está los especialistas, ¿no? Pero el ciudadano común, ¿cómo podría fortalecer al INE y a la democracia en México, más allá de ir a votar? Muy buena pregunta. ¿No? Y en parte es parte del problema, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente sea empática con los problemas de los demás y haga el tema de participación? Vamos a verlo. En la pasada semana hubo el tema de la participación ciudadana. ¿Cuántos realmente votamos por nuestros... por las mejoras que debe haber para nuestra colonia? Realmente... Al menos yo no lo hice y eso que estoy enterado, ¿no? Del presupuesto participativo. Conclusión, ¿reforma electoral debe hacerse sí o no? Se tiene que hacer, pero se tiene que abrir a los partidos, a la ciudadanía. La verdad es que esto es nuevamente quitar lo que no me gusta y hacerlo a mi contentillo. ¿Reforma electoral sí o no o cómo? Sí, yo creo que sí se debe hacer una reforma electoral. Creo que debe de ser más abierta a la ciudadanía, cómo dejarlos participar, inclusive... Tal vez yo creo que también debemos de eliminar el tema de los costos, porque también se habla mucho del tema económico. Creo que, fija cuál van a ser las leyes que rijan cómo puedes conseguir dinero. Pero ¿no crees que cerrar la llave permite la entrada del crimen organizado para que se financien como hoy en día pasa en algunas campañas electorales? Va a seguir, ya pasa. Pero ¿cómo poner un candado y le vas a quitar pues dinero? Hay que fiscalizarlo, o sea, hay que fiscalizarlo. Fiscalización. Y aún así se encuentra cómo malgastan el dinero. Pero imagínate, se reduce el dinero oficial
Pero va a ser más fácil hacer una trampa. Sí, yo creo que sí, pero también puedes llevar el tema a ver quién te dona ese dinero. O sea, que tienes que ver de dónde viene ese dinero y hacer que la gente quiera dar el dinero, no solamente que se comprometa con el hecho de votar por ti, sino que ahora le apuesto a que tú ganes esta campaña y te doy dinero. Bueno, perfecto. Un poco como Estados Unidos. Es un tema que tenemos que discutir más a detalle. Sí. Y bueno, pues se nos fue rápido el tiempo. Yo dejo aquí la reflexión. ¿Cómo debe de participar la ciudadanía en esta propuesta de reforma electoral? Bueno, hemos llegado a otra sección, que es la sección de sobremesa. Hay temas que sin duda están siempre en la sobremesa de cualquier hogar, de cualquier oficina, con los amigos. Y bueno, pues en esta ocasión, en el tema de sobremesa, con nuestros invitados vamos a hablar acerca de los reality show, si pues tiene un impacto cultural o no. Y bueno, nada más como una introducción rápido para esta parte de los reality show. Recordar que apenas hace unos años en México se estrenaba a principios del siglo XXI un programa que se llamó Big Brother, el Gran Hermano, traído de Endemol, una empresa que empezó a hacer los primeros reality show. Fue muy escandaloso, tan escandaloso el anuncio de que venía, que hubo un boicot de varias empresas para que se hiciera este programa. Al final se fue descafeinando, pero generó mucho morbo. Hoy en día hemos visto cómo se está llevando a cabo la tercera edición, por ejemplo, de un programa que se llama La Casa de los Famosos, producido por Televisa. Pero también hemos visto otros programas que hablan, por ejemplo, de como La Isla o algunos otros Exatlón, que hablan, por ejemplo, de gente famosa haciendo deporte. Otros encerrados, artistas, para ver las debilidades o no humanas mostradas en un público durante 24 horas en una cámara. O algunos que les gusta cocinar, como en el caso de MasterChef. ¿Qué opinan? En esta ocasión empezamos contigo, Pepe. ¿Qué opinas tú de los reality shows? ¿Realmente generan un cambio cultural? ¿Son una moda otra vez pasajera? ¿Cuál es el papel que tienen realmente en la sociedad hoy en día? Yo creo que este tema sí afecta a la sociedad hoy en día y, bueno, más bien sí influye, no que lo afecte, pero también creo que es estar al pendiente de los famosos o las personas que sigues, porque hoy en día, por ejemplo, en este reality show... Oye, a ver, perdón que te interrumpa. Dicen La Casa de los Famosos, pero honestamente yo ya no conozco a más de la mitad de la gente. Exacto. ¿Por qué? Porque veo que revuelven generaciones, que meten influencers, que meten actores ya viejos, que meten actrices que han sido vedettes, así meten de todo ahí. Hay de todo y fíjate, también en el tema de la inclusión, ¿no? ¿El tema de qué, perdón? Inclusión. Inclusión. Okay. Meten a un enanito, meten a un hombre disfrazado de mujer, meten a lo que se deje, ¿no? A una persona que estuvo en la cárcel, a una persona, exacto, claro. Y entonces ahí viene ese tema, ¿no? O sea, un poco la normalización de todos los esquemas, o bueno, más bien muestra, si lo quieren ver de otra forma, la pluralidad que tiene la sociedad mexicana. Luis, ¿tú qué opinas de esta parte de los reality shows? ¿Están haciendo un cambio cultural? ¿Es una moda pasajera? ¿Qué está pasando? Yo considero que los realities sí tienen una importancia cultural, pero también creo que las televisoras abusan y se cuelgan luego de la vaca de la vaca y la exprimen lo más que se puede hasta que ya no queda. Yo creo que incluso ya está exprimido mucho este tema de La Casa de los Famosos, pero algo que sí es importante, hace poco veía un podcast justo sobre el tema de unos de los youtubers que empezaron aquí en México todo el tema, es que muchas veces son una gran propaganda para impulsar alguna agenda o para impulsar algún personaje. O sea, ellos decían, nosotros hemos estado en programas, en realities, en los que solamente hemos sido utilizados para mover al hijo de alguien o para posicionar cierto tema. Entonces, sí tienen una potencia, porque yo recuerdo, por ejemplo, MasterChef fue uno de los que yo creo que más movió, porque sí se paralizaba a todo México y se ponían a tuitear y a ver quién salía. Creo que sí tienen un poder para... Así hay, digamos, reality show morbosos, reality show más educativos. Ajá. Yo creo que no tanto educativos, pero que sí suelen compaginar con más personas. Y también... Porque, a ver, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo yo recuerdo en MasterChef había también actos de racismo, la pobre, la que era trabajadora doméstica, sí, peleándose contra el artista. Es que justo creo que la gente se engancha mucho, porque yo hasta creo que ya hay una fórmula y hay un guión y todo, porque yo creo que en MasterChef siempre estaba el que era medio gays,
estaba la pobre, estaba el huérfano. O sea, ya tenían como que los que vendían. Bueno, hasta había una religiosa, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿tú qué opinas, Pepe? Yo veo que te ríes de los reality show, pero ¿los ves? ¿Tú los ves? No, la verdad no veo los reality show. Ahora, me sale mucho en las plataformas. Es que es el tema. A lo mejor no lo ves, pero están en las redes sociales. Antes no había redes sociales aparte, para hoy hacer en día eso. tienen ese juego. O sea, antes tú contratabas Sky, me acuerdo mucho de Big Brother. Y me acuerdo mucho porque, por ejemplo, voy a decir, en algunos lugares estaba hasta prohibido, ¿no? Y me acuerdo que tú pagabas tu televisión Sky para poder ver las 24 horas. Pero, por ejemplo, cómo se bañaba. ¿Es atractivo para ti estar viendo 24 horas a una gente cómo duerme en su cama? Sí, la verdad es que a mí me da huevo, o sea, no me gusta. También un poco la crítica que se hace es, a ver, era la generación que decía, no, sí, nosotros somos la mente abierta y Televisa no nos va a engatusar como lo hizo con nuestros papás, nuestros abuelos. Y ahí tienes a todas las nuevas generaciones pegadísimas y clavadas. Es que, a ver, en la tele. Lo ven en pero las a ver, te voy a decir redes. una cosa, a ver, a mí creo que acaba de darle luz en el clavo, pero a ver, Pepe, tú que es de alguna manera una generación un poquito ahorita la de Luis, porque Luis es generación Z, tu generación millennial. Pero, a ver, yo creo que aquí hay un punto importante. ¿Cómo es posible que ahora existiendo internet, las redes sociales, la gente siga esperando un horario, viendo qué va a pasar del show, el morbo, en la Casa de los Famosos de la edición anterior? Incluso hubo bloqueo de algunas marcas porque Adrián Marcelo se atacó a una mujer por violencia, claro, etcétera. Y también al mismo tiempo, pues por ejemplo, con todo respeto, pero programas como La Isla, Exatlón, es como si uno estuviera viendo los programas de Chabelo de los domingos que eran concursos, donde la gente va corriendo. ¿También eso motiva o no motiva en ese caso al espectador? Pues yo creo que es totalmente... A ver, a mí hice un tiempo, por ejemplo, la primera temporada de La Isla, yo me la aventé, que hasta salía el edecán del INE y Celia Lora. Y estaba chido, pero ya ves la segunda y insisto, o sea, es la misma técnica. ¿Pero por qué lo siguen haciendo? Es una fórmula que debe de servirle a alguien. Pues sí, seguramente sí le sirve a alguien. Insisto, yo creo que llega un punto porque se acabó La Isla y metieron Hexaclón y siento que es muy cíclico el tema. Pues pasaba lo mismo que en el juego de la Oca, o sea, la verdad sí, creo que resultan ser más atractivos para otro cierto de público. Porque a la gente le gusta ver que otra gente haga actividades que uno a lo mejor no hace. Sí. ¿Son motivadores entonces los reality shows? Pues no sé si motivadores, pero sí te mantienen entretenido. No creo que te motiven a hacer ejercicio porque dices, qué padre, yo me gustaría hacer tal cosa. Siempre es el comentario de la tía de, ay, no, yo hago eso y no, ya me dolería la rodilla. Pero a ver, regresamos un poco al fondo del tema de los reality shows. ¿Es una nueva moda? ¿Así que llegaron para quedarse nuevamente? ¿O empezaremos a ver cosas distintas? Fíjense, en Japón, por ejemplo, hay programas de reality shows donde incluso pasan cómo la gente hace sus necesidades fisiológicas. ¿Ustedes creen que eso va a llegar a la televisión en México y América Latina? Yo creo que todavía es un tema muy tabú aquí, o sea, a pesar de que se han destapado Pero, por muchas ejemplo, cosas. hace apenas 15 años era imposible que se dijera una grosería en televisión abierta. Hoy en día, pues lo que más escucha uno son groserías. Pero se ha transformado también el tema de los reality shows. Y aparte de este tema, creo que también el trasladar lo que ya habíamos dicho a las redes sociales también ha funcionado, ¿no? A ver, digo, estos son los más blancos, ¿no? En la Casa de los Famosos, digo, sí hay palabras o escenas que tal vez son un poco más controladas, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo alguna vez haber ido de visita a una casa donde mencionaban el tema de los Acapulco. Sí, Acapulco Show, que claro. es una depravación mayor, pero es, por ejemplo, televisión de paga y es muy especializada. Sí, claro. Pero a ver, ya para ir concluyendo un poco, para ir cerrando ese asunto. El caso de la Casa de los Famosos, ¿ustedes creen que sea un mecanismo de manipulación, en este caso de Televisa, en el sentido del tema de la inclusión, tomando en cuenta que el ganador de la primera casa era un transexual, o es un transexual, Wendy Guevara? El caso de la segunda Casa de los Famosos fue Mario Besares, que pues estuvo en la prisión, un expresidiario, y que ahora todo pinta que será una persona de baja estatura, Alito, ¿no? Abelito. Abelito es el ganador. ¿Ustedes creen que sí sea rápidamente, Luis? Yo creo que sí va a ser, y yo también creo que no hay nada nuevo en la televisión, es decir, lo que hicieron los youtubers en su tiempo ya lo había hecho Adal Ramones, lo que está haciendo ahorita ya lo había hecho Big Brother, creo que es un ciclo que funciona, por eso se hace.
Pepe. Sí, también creo que está muy reciclado y después van a meter otros ingredientes. Ahorita están metiendo los ingredientes de la inclusión, de la apertura, y después irán metiendo otros ingredientes. Bueno, pues así es como llegamos ya al final de esta sobremesa. Los invitamos a que dejen sus comentarios, a que abramos el debate acerca de lo que está pasando precisamente en la televisión, en las redes sociales con este tema de los reality shows. Y los invitamos a que sigan toda la programación de este canal y de los distintos programas de Saber Votar. Así que no lo olviden, síganos en las redes sociales. Soy Guillermo Torres Quirós y esto fue Todo sobre la Mesa.